de Víctor y Lupita, Motorcycle Couple. Somos una pareja biker con más de 6 años de experiencia, cada quien en su moto, y vamos a llevarlos a conocer varios lugares en el área de Querétaro principalmente, pero también en toda la República Mexicana y eventualmente en el extranjero. En esta ocasión los vamos a llevar a la isla de Simbansá. Aunque no lo crean, Querétaro tiene su isla. Y en la segunda parte del programa vamos a tener entrevistas con motociclistas alrededor del mundo. En esta ocasión, ¿a quién vamos a entrevistar? A Juan Manuel, de España, Barcelona. Que es un motero que, además de ser un gran motociclista, es un excelente dibujante. Hace unos diseños espectaculares. Así que, sin más ni más, bienvenidos y recuerden suscribirse a nuestro canal haciéndole clic a la campanita para que puedan conocer más de nuestros programas. Sin más ni más, let's go. Gracias a nuestro patrocinador, el Ghetto Biker Club Garage. Simbansá es una localidad del estado mexicano de Querétaro, forma parte del municipio de Cadereyta de Montes y se localiza en los límites entre el estado de Querétaro y de Hidalgo. Esto porque se encuentra en la presa de Zimapán. La verdad es un lugar muy pintoresco, es atendido por una comunidad otomí, aunque ya hay hoteles de 5 estrellas muy bonitos, cabañas ecoturísticas, y se van a dar cuenta que es un lugar que vale la pena visitar con su familia o con su motoclub. Desde Tequisquiapan hasta la isla de Simbansá va a ser como 1 hora 20 minutos, son aproximadamente 61 kilómetros de distancia y es una rodadita muy bonita, con paisajes muy padres. En el camino vamos a pasar por varios viñedos. El primero que pasaremos será el viñedo Los Rosales, en donde ahí ustedes podrán degustar vinos hechos de manera artesanal, y también tienen unos jardines muy bonitos para poder pasar la tarde y desde luego comer. También después de Los Rosales vamos a encontrarnos con un balneario que está muy bonito, que se llama Termas del Rey, y es un parque acuático con toboganes, albercas. La verdad es un lugar también muy padre para conocer. Esto es rumbo hacia Ezequiel Montes. Después vamos a pasar por otro viñedo, que es el viñedo La Redonda, que yo creo que es el más conocido de los viñedos de la región. No sé si el más antiguo, pero sí el más conocido, y es un lugar también que ustedes deben de venir a conocer. Pueden pasar la tarde con su familia, con su motoclub, con su pareja, para pasar por los tours de cómo se hace el vino. Pueden comprarse su vinito para llevárselo a su casa. La verdad es que es un lugar también muy recomendable. En esta ocasión no les voy a mostrar imágenes de los viñedos Freysenet, Tecotey y Azteca, que son los siguientes, ya que vamos a pasar por un puente y no vamos a alcanzar a verlos, pero son los siguientes puntos de interés después de La Redonda. Lo que sí es que después de pasar a Ezequiel Montes hay una fábrica, la Fábrica Real de Tabaco, en donde hay tours donde te enseñan cómo se fabrican los puros, que son de manera manual, artesanal, y es algo muy interesante también conocer en esta zona. Después de la Fábrica de Tabaco ya solamente nos queda pasar por Cadereyta de Montes, una carretera que es de 4 carriles, muy segura y donde tenemos también unos paisajes muy hermosos. La verdad es que nos tocó el día muy padre, como dicen por ahí, lo importante no es el destino, sino disfrutar el trayecto. Ya después, pasando la comunidad del Palmar, llegamos a una sección de curvas muy divertidas que están ya entrando a la zona donde ya no hay
población ya es totalmente el campo, parte de la Sierra Gorda, aunque este es el inicio nada más, y tiene unas vistas espectaculares. Aquí en motocicleta disfrutas realmente el olor, el clima, la vista. Estas curvitas son como 5 curvitas muy divertidas, y esto quiere decir que ya estamos cerca de Simbansá. Ya justo a un par de kilómetros antes de llegar a Simbansá se alcanza a ver lo que es la presa de Simapán a lo lejos. Esta es una vista increíble. Si vienes en motocicleta la vas a disfrutar mucho, porque mientras bajas lo que es una pequeña cordillera, porque como sabrás la presa está hacia abajo, por ser una presa pues está rodeada de cerros y de montes. Entonces mientras vas bajando te das cuenta que al fondo ves una imagen azul, y eso es la presa. Es una presa grandísima. Esta presa, para que ustedes tengan una idea, si la recorres en lancha rápida haces alrededor de media hora. Es decir, desde Simbansá hasta las cortinas de la presa haces media hora en lancha rápida, y pues en una panguita sí llegas a hacer hasta 1 hora. La verdad es que para los amigos motociclistas esta sierrita está excelente para disfrutar de las curvas, disfrutar de las imágenes que te presenta el campo. Es una zona árida, pero a la vez muy bonita a la vista. Ahorita que es época de lluvia se ve muy verde, pero en otras épocas sí se ve mucho más árido. Y el contraste con la presa, que es azul, es increíble. La verdad es que cuando ustedes vengan para acá y vean a su lado izquierdo el agua de color azul, es que ya están en Simapán, en la presa de Simapán. Bueno, este es el hotel Simbansá. Aproximadamente tiene 3 años que lo construyeron. Tiene muy bonita vista. Ahorita estamos llegando. Afortunadamente nos tocó un muy buen día, porque hace como 15 días que venimos, así nos tocó, y de regreso una lluvia tremenda. Allá es el restaurante El Anzuelo. Que antes de entrar a la recepción queremos mostrarles un poquito del hotel, que tiene su alberca, su jacuzzi, hasta, ¿cómo se llama? Baño temazcal. Está súper lindo. Vean además la vista que tenemos, espectacular allá. Allá está el temazcal, por allá está el temazcal, la vista hermosa, allá está la isla, en las cabañas. Vamos acá a la toma general de una vista panorámica de la presa. Pues ya llegamos. Esta es la isla de Simbansá, la que ven allá al fondo. Nos tocó un día muy bonito. El hotel tiene 2 pisos, en la parte de arriba también los balcones. ¿Ya viste los balcones? Tienen una vista padrísima, ¿eh? Ahí está la área de renta de lanchas. Está muy bonito, muy tranquilo, y aparte, o sea, la experiencia de rodar la sierra. Sí,
imágenes de la rodada quedaron padrísimas. La verdad vale mucho la pena. Ahorita vamos a bajar para que vean dónde se pueden alquilar para esquiar, para darse una vuelta, que les den una vuelta. Hay aguas termales. Pueden ir a la presa de Zimapán también. Bueno, vamos a conocer allá abajo para que vean todo lo que tiene Zimbalzán. Este es el restaurante El Anzuelo, muy rico, Ahora nos tocó un domingo muy bonito. A la derecha está la isla Zimbalzán. Aquí hay mucha pesca deportiva. La gente viene a competir, hay campeonatos de pesca. Creo que lo que se pesca aquí es lobino, aunque es pesca deportiva, es decir, lo pescan pero no se lo pueden llevar, lo tienen que volver a soltar. Ahora vamos a conocer el embarcadero, donde pueden rentar ustedes una dona o su wake runner, jet ski, también pueden esquiar. La verdad es que es un lugar donde se la pueden pasar muy bien con toda su familia. O simplemente pueden rentar una lancha para que les den una vuelta hacia la presa. Hay, como decía la señora, también hay aguas termales, donde van para allá, pueden pasar nadando. La verdad que es un lugar en medio de la República Mexicana con muchos atractivos para pasar un buen fin de semana o simplemente un día. Vienen en la mañana y en la tarde se regresan, porque de la Ciudad de México hacen aproximadamente 2 horas y media, 3 cuando mucho. De Querétaro pues iban a ser como 2 horas. Sí, ¿no? Estas Lanchas. mira las escribas. Pueden rentar sus wave runners. Es un lugar que pueden venir con la familia a festejar cumpleaños. Hola, buenas tardes. Hola. También anda grabando. Sí. Se vende esta lancha por si quieren. Ya tenés su lancha aquí en Zimbalzán. Les cobran alrededor de 700 pesos el mes por guardárselas y cada vez que venga tenérselas listas. Nada más que bonita lancha. Y con su skates para... Si no lo crean que estamos en el centro de la República, para eso es toda una playa, pero es en el centro de la República. Lo que sí les puedo decir es que de aquel lado es Hidalgo y de este lado es Querétaro. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda sección del programa de Lupita y Víctor, Motorcycle Couple. Es en esta sección donde vamos a entrevistar a motociclistas de todo el mundo. En esta ocasión vamos a entrevistar a quién, Lupita? A Juan Manuel y es descendiente español, Barcelona. Él vive en Barcelona y además de ser un excelente motociclista, es un excelente dibujante y ha ganado éxito por los diseños que hace, en especial en el tema del motociclismo. Sin más ni más, Comenzamos. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. El placer es mío, sinceramente, de verdad. Todo un placer y un honor. Muchas gracias. Aquí nosotros desde Tequisquiapan y tú desde Barcelona. Así es. ¿De qué parte de Barcelona eres? ¿O dónde vives? Soy de una población, de una ciudad cercana a Barcelona. Se encuentra a 30 kilómetros de Barcelona, concretamente, y se llama Mataró. Mataró. Ah, ya. Es la primera vez que escucho ese nombre.
Pues mira, la intención aquí es que nos conozcamos, nos platiques tus experiencias en el motociclismo y también sabemos que eres un excelente dibujante, nos hiciste un diseño muy Muchísimas rápido. gracias. Y Muchísimas gracias, compañero. así es. Entonces, háblanos un poquito de ti, dónde naciste, cuéntanos de tu familia. Muy bien. Pues, en principio, bueno, tengo 55 años, nací aquí en Mataró, sigo en la población donde nací. Es un Muy sitio bien. que me encanta porque tiene litoral, que es algo de lo que no puedo prescindir hoy por hoy. El litoral, me encanta el mar. Y bueno, mi vida siempre ha ido vinculada a la moto, desde muy jovencito, desde cuando era adolescente y tuve mi primera moto. Desde entonces, pues no ha habido momento en el que haya estado sin moto prácticamente. Llevo en moto desde los 17 años. Ah, desde los 17 años. Ya veo. ¿Y con qué moto comenzaste? Mi primera moto fue una Rieju, una Enduro de 50 centímetros cúbicos, con la que estuve pues muchísimo tiempo con ella. Y después bueno, avanzando. Exactamente. Y luego lo normal dentro de este mundillo, que vas subiendo peldaños. Ya veo. Hasta ahora. Y he pasado por todo tipo de motos. Todo tipo de motos. La verdad es que me gustan todas las motos. Desde la más simple a la más clásica, pasando por la más deportiva, custom, de todo. ¿Has tenido experiencia con la Fat Boy, verdad? Me decías. Sí, mi nombre dentro de las redes sociales, Fat Boy, viene dado porque cuando empecé a tener Facebook e Instagram, me encontraba con una Fat Boy en ese momento, una Harley Davidson, Fat Boy, entonces me quedé con ese nombre, ya no lo cambié. Ya veo, ya veo. ¿Y qué te gusta más, la Harley Davidson o la BMW? Te vuelvo a decir, compañero, que me gustan absolutamente todas. Yo veo en la calle una Vespa aparcada, una Vespa antigua, y me encanta, alucino viendo la moto. Si me encuentro también una Ducati Panigale, pues también es algo que me encanta. Me gustan todas las motos. No discrimino nada. No discriminas nada. Ya veo, no. Me encantan todo tipo de motos. Totalmente universal. ¿Perdona? Totalmente universal. O sea, eres... Sí. El mundo de las dos ruedas, como te digo, me gusta muchísimo. Y te vuelvo a decir, desde la moto más simple, una simple Vespa o una Vespino, como le llamamos aquí a algunos modelos que antiguamente habían aquí en España. Bueno, pues, o la Rieju que yo tenía en aquel entonces, aquella moto, pues me siguen encantando. En algún momento vas a algún evento motero y ves motos clásicas, antiguas, que me enamoran, me encantan. A la que le encanta la moto también es a mi mujer. En estos momentos no está aquí conmigo, pero a ella también le encanta la moto. Y le empezó a gustar muchísimo en el momento que tuve la Harley Davidson, la Fat Boy, porque hasta entonces había tenido motos deportivas que no eran cómodas, y justo en el momento que tuve la Harley Davidson, se encontró muy bien en esa moto y fue cuando le enganchó verdaderamente la moto. Una vez me quité esta moto, claro, evidentemente tenía que buscar algo similar, que fuese cómodo, que pudiéramos compartir los dos, y es por ello que tengo ahora la BMW, la RT. Es mucho más cómodo para ella. Bueno, la Harley, sinceramente, fue también una moto muy cómoda y vivimos una experiencia muy buena con ella, la verdad. Muy buena. ¿Ella no le gusta manejar moto? ¿Solamente de copiloto? Mira, en estos momentos incluso se está sacando el carnet de moto. Tiene la misma edad que yo y se está sacando el carnet de moto. Puede que en algún momento la llegues a ver en las redes sociales llevando su propia moto. Pues nos encantaría, así es, verla. Sí, porque nosotros cada quien rodamos en nuestra moto y es algo que nos ha gustado mucho.
Sí, no, es algo realmente bonito. Me encanta veros también cuando colgáis vídeos y fotos en Facebook, bueno, o en Twitter, me encanta. Muchas gracias. De hecho, editáis vídeos muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Y las fotos también son geniales. Muchas gracias. Después hablaremos también de eso, pero de tus diseños que haces, que están muy, muy padres. Porque aquí el principal ahorita eres tú en esta entrevista. Y ya que nos platicas de esto, en 3 palabras, dinos para ti qué es el motociclismo. En 3 palabras. 3 palabras. Sí. Libertad, diversión, y no sabría escoger la tercera, la verdad. Pero nos tienes que decir la tercera, o sea, eso es parte de... Pero sí, considero que la más importante para mí es la libertad que te ofrece la moto. Sí. No encuentro nada, ningún medio de transporte, ni el desplazarme de un punto A un punto B, disfrutando tanto como yendo en moto. No por el hecho de llegar a ese punto B, sino por lo que disfrutas haciendo ese camino. Como dicen, lo importante no es el destino, sino disfrutar el trayecto. Exactamente, sí, justamente. Exacto. Aunque luego cuando ves personas que realmente han hecho tantos kilómetros y han ido a sitios tan impresionantes, pues caramba, eso te emociona. ¿Eres fan de algún trotamundo? ¿Algún motociclista? Sigo a bastante gente, aunque no sabría decirte los nombres porque soy muy malo para los nombres. Sí. Pero sí, sigo algunos. Y algunos de ellos, pues caramba, son gente que te quedan, sus rutas y tal, te emocionan. Sí, desde luego que sí. Y a raíz de crear los dibujos también he llegado a hacer alguna ilustración, algunas de estas personas, ¿no? Hablando de las ilustraciones, ahí vamos. ¿Tú eres dibujante de profesión o es tu hobby? Soy dibujante de profesión. Ya es. Llevo toda mi vida haciendo este trabajo. ¿Y lo has hecho siempre en el rubro del motociclismo o lo haces también en otras áreas? En otras áreas. Siempre ha sido en otras áreas. Dentro de lo que ves ahora en las redes sociales destinado al motociclismo, es debido a este momento de pandemia, de hace año y medio que vivimos, de pandemia, que en casa se me dio por idear esto, de dedicar ilustraciones a moteros. Y bueno, y la verdad es que ha sido un éxito. Ha resultado bastante bien. A nosotros nos hiciste un diseño increíble, sí, que también gustó mucho. Fíjate, a raíz de esto os he conocido a vosotros. Es correcto, así es, así es. Sí, y ahorita hablando de esto voy a poner unas imágenes de algunos de tus diseños y nos vayas platicando un poquito de ellos. Este es un diseño de Riding Everywhere. Sí, exactamente. Como te decía, son personas que no conozco particularmente, pero a raíz de los dibujos, de ponernos en contacto por las redes sociales, pues he creado estas ilustraciones para estas personas. Este chico al que le hice esta ilustración fue sorprendente porque era un trotamundo con una moto muy pequeña, una 125, esa Derby que tú veías ahí. Ajá. Pues se ha recorrido España entera. Y este chico también, el que has puesto ahora, creo es de tu país. México. Es de México también. Sí. Capitán Pretoriano. Sí. Una gran persona, por lo poco que pude hablar con él, una gran persona también. Me resultó una persona muy interesante. Esto es una pareja que son de aquí, de Mataró también. Nos conocemos, pues bueno, de vernos en alguna rodada y tal. Y al saber que hacía ilustraciones, pues el chico le interesó hacerlas, sí, también igual. Este chico es de Madrid. A muchos de ellos, a la gran mayoría, no los conozco personalmente. Se pusieron en contacto conmigo por
por el tema de las ilustraciones. Una pareja también, casi en la misma situación que yo, les encanta rodar en moto, también, sí, sí. Estos son más jarleros. Exactamente, sí. También una pareja de aquí, españoles. Estos concretamente desde, bueno, viven, creo que son de Extremadura, eran esta pareja, de Extremadura, a 1.200 kilómetros de donde yo vivo. También, muy bien. Sí, sí. Geniales. Una chica de Madrid, también una gran motera, le encanta hacer kilómetros. Ahora he visto como Elga. que más mujeres comienzan en el motociclismo, ¿no crees? Sí, sí, tanto, muchísimo. Es un punto que me ha llamado mucho la atención en los últimos años. La cantidad de mujeres que se han agregado al tema este de la moto. Puede parecer, no sé, un poco antiguo mi comentario o muy... Pero realmente, yo qué sé, hace unos 20 años atrás no habían tantas mujeres. Y hoy en día te sorprende la cantidad de... Sí, sí. Una chica motera también de Madrid, una gran motera. A esta chica concretamente le he llegado a hacer, creo que 5 ilustraciones ya. 5 ilustraciones, vaya. 5 dibujos, sí. Y en este caso es fuera del mundo motero. También gente, en este caso un chico que hace cursas de montaña, haciendo maratones, carrera. Una chica motera también, de aquí cerca de... Esta es catalana concretamente. Este chico es de Madrid también. Genial. Y su moto, en este caso, de la misma ilustración sacamos 2 ilustraciones diferentes. Una en la que estaba su moto sola y otra en la que salía él con su perrito. Pues y seguramente... este es un chico que... Dime. Vamos a poner tu... Este chico... Sí, ese chico concretamente compite en moto. Este es piloto de motos. Es probador. Ya, piloto de pruebas. Exactamente, sí, piloto de pruebas, justamente. El mismo dibujo. También otro chico de Madrid, en este caso tenía dos motos y quería salir con ambas motos. Y este es el logotipo de la chica que hemos visto anteriormente. Elga, una chica de Madrid. Esta es una foto de mi mujer. Sí. Nos encanta el mar, como te decía anteriormente. Sí. Da mucha paz, ¿verdad? El mar. Esta es una ilustración. Ilustraciones simpáticas que la creé en el momento en que estábamos confinados, no se podía salir a rodar y decidí crear esta ilustración. 5 semanas sin salir en moto. Ya con telaraña. Sí, demasiado tiempo. Bastante. Esa es tu moto, ¿verdad? Qué hermosa sí, fotografía, ¿eh? Qué bueno dibujo, sí. Fotografía, está genial. La fotografía es algo que me encanta también, aunque realmente no me puedo considerar que sea buen fotógrafo, ni mucho menos, porque no le saco ni una mínima parte de la funcionalidad de la cámara de foto. Pero bueno, tengo cierta gracia sacando las fotografías. Y esto es esto es una familia creo que son de Madrid. No lo tengo muy claro porque hace tiempo que hice la ilustración. Y bueno, son deportistas y querían salir los 4. Esta es otra de la misma chica que anteriormente, exactamente, otra de las ilustraciones que le hice. Otro chico, en este caso extremeño. ¿Has tenido alguna experiencia con alguna ilustración que te haya costado más trabajo o tu cliente haya sido muy complicado? Mira, lo que me ha sorprendido, complicadas son aquellas que salen muchos elementos en la ilustración, muchas personas, o más de una moto,
como por ejemplo la vuestra, que soy 2 personajes y 2 motos. Sí. Pero no se puede considerar complicadas. Y otra cosa que me ha sorprendido bastante es que la gente quedaba muy conforme con el trabajo desarrollado, cuando en otros ámbitos me encontraba con gente que siempre pone mucha pega al trabajo. No, la gente quedaba muy conforme con los diseños que les presentaba. Ya. Muy bien. Ese eres tú, ¿verdad? Sí. Me encantan las puestas de sol y los amaneceres. Y los amaneceres me encantan. Es Eres algo que bueno para tomar foto, ¿eh? O sea, la tomas en el momento exacto para que se note el sunset. Sí, no, ya trato de... Siempre me dice que tengo gracia sacando fotos, aunque como te digo, no le saco mucho partido a la cámara, pero bueno, hago lo que puedo. También otra fotografía. Mira, Y esta es lo mismo con un grupo de amigos. Con algunos de ellos, de estos amigos, prácticamente somos de la misma edad y llevamos en moto el mismo tiempo. Hemos crecido juntos con nuestras motos. Así como nosotros. También somos de la misma edad, ¿eh? Yo tengo 54 años. Así que... Pues permíteme que os diga que me sorprende muchísimo, porque es que parecéis bastante más jóvenes, ¿eh? Pues ahí estamos. Un año menos y yo Pero se va a cumplir 54. ya. Bueno, lo que sí puedo apreciar es que os cuidáis, ¿eh? Os cuidáis muchísimo, ¿eh? Ah, sí, claro. No, yo creo que te cuidas más tú, ¿eh? Aunque tú haces ejercicio y mucho, se A mí nota. también me encanta el ejercicio. Y Lupita le gusta mucho el ejercicio. Es que yo creo que es algo, el ejercicio físico es muy grato. Es algo que te compensa mucho, sobre todo cuando tienes edad, ves que ha sido algo muy beneficioso para ti el ejercicio físico. Sí, la verdad sí, y aparte ayuda, aunque uno no lo crea, ayuda para que cuando conduce moto también Sí. da un poco más de flexibilidad, no obviamente de fuerza, pero sí te ayuda mucho. Yo la verdad, antes de agarrar mi moto, hago un poquito de ejercicio, obviamente articulaciones y estiramientos, porque luego eso es muy bueno para tener mejor Y tanto que sí. Y esto es un poco haciendo publicidad a un grupo, a un chico, un youtuber, en este caso canario, que me cedió las camisetas, le hice el diseño y me pasó unas camisetas y le hice un poquito de publicidad. Una persona fantástica también. ¿Cómo se llama? Canary Rider. Creo que se llama Motoblog, Canary Rider Motoblog o algo así. Ya, habrá que seguirlo. Realmente es interesante. También edita unos vídeos muy buenos y unas rutas muy buenas. Otra pareja también. Este es un chico de aquí, de la zona del Maresma, donde yo vivo. También, que no conozco personalmente, pero bueno, a raíz de Facebook e Instagram, pues se ponen en contacto conmigo. No, y así nos podemos seguir, porque ¿cuántos diseños has hecho? Si tienes una idea. No. Buena pregunta, pues verás, me he sorprendido incluso yo. En el año y medio que llevamos con el tema de pandemia, he creado casi 200 diseños, 200 dibujos, cerca de 200. Sí, algo sorprendente. Ha habido momentos en el que he tenido muchísimo trabajo, lo sigo teniendo porque tengo una lista de personas que les interesa que les haga una ilustración y ha sido sorprendente, la verdad. Creo que tienes el diseño de nosotros aquí, pero no recuerdo. También, sí. Aquí está. Sí. Ahí estamos. Este es el diseño que nos hiciste. Muy bien, sí. La verdad es que salisteis geniales, ¿eh? No, la verdad es que nos hiciste un favor, como nos pusiste, la verdad. Y gustó mucho, y yo creo que vamos a dar tus datos en las redes sociales para que te contacten, y la gente que quiera que les hagas un diseño, te contacte Pues, inmediatamente. te lo agradezco de todo corazón, compañeros, de verdad. Es todo un placer, de verdad. Ha sido, la verdad, también una experiencia bonita. Es nuestra primera entrevista
Tal vez tengamos que mejorar algo en las siguientes, pero tú has sido como el padrino que llamamos en México por ser nuestro primer programa y esperemos que... Pues eso se merece un brindis, chicos, de verdad. Ah, claro. Déjale. Salud, Salud. salud, chicos. Salud, Juan Manuel. Y muchas gracias. Pareja, ha sido todo un placer el conoceros, de verdad, ¿eh? Igualmente. Cuando tengas oportunidad de venir a México, tengamos oportunidad de ir a España. Cuenta, Con los desde brazos luego, abiertos, desde luego que sí. recibido. Desde luego que sí, por favor. Si alguna vez pasáis por España o cerca, por cualquier punto de Europa, que me pueda yo desplazar, veros o venir vosotros aquí, será todo un placer conoceros en persona, de verdad. Sí, Eso. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Juan Manuel. Estamos en contacto. Gracias, gracias a vosotros. Gracias por tu tiempo. Bye. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa. Esperamos nos escriban todos sus comentarios y no olviden suscribirse para acompañarnos en nuestra siguiente aventura.